Hola, buenas tardes. A continuación les presentaremos el concepto de contratos innominados. Bueno, mi nombre es Carla Yasmín Morales Munive, alumna del grupo C13M23. Concepto de contratos innominados. Los contratos innominados son aquellos contratos que no están específicamente regulados por la ley, a diferencia de los contratos nominados como el de compraventa, arrendamiento o trabajo. Los contratos innominados no tienen una regulación especial que determine sus condiciones y características. En lugar de eso, se basa en la libertad de las partes para acordar sus términos y condiciones siempre dentro del marco legal general. Este tipo de contrato es posible gracias al principio de autonomía de la voluntad, que permite a las partes llegar a acuerdos que no necesariamente deben ajustarse a una figura contractuales previamente establecidas por la ley. En esencia, el contrato innominado es una creación propia de las partes mientras no contravenga las leyes de orden público, la moral o el buen uso. A continuación veremos la clasificación de los contratos innominados. Los contratos se pueden clasificar de diversas maneras, dependiendo de diferentes criterios. A continuación se describe la clasificación más común. Clasificación según el número de partes. Pueden ser unilaterales, que son aquellos en los que una de las partes asume una obligación frente a la otra, por ejemplo, la donación, en la que una persona se compromete a entregar un bien sin que la otra tenga una obligación. También existen los bilaterales o sinalagmáticos, son aquellos en los que ambas partes se obligan recíprocamente. Ejemplo, el contrato de compraventa, donde una parte se compromete a entregar un bien y la otra a pagar un precio. También tenemos la clasificación según el momento de su perfeccionamiento. En esta clasificación tenemos contratos consensuales que se perfeccionan por el simple consentimiento de las partes, sin necesidad de formalidades adicionales. Ejemplo de ello es el contrato de compraventa en el que basta con el acuerdo para que surjan las obligaciones. También existen los contratos formales o solemnes. Son aquellos que requieren una forma determinada para ser valiosos, como en el caso de la escritura pública, en ciertos contratos, por ejemplo, en la compra de bienes inmuebles. También existe la clasificación según el objeto de la obligación, el contrato de tracto único. En estos contratos las obligaciones de las partes se cumplen en un solo acto, por ejemplo, la donación. También existen los contratos de tracto sucesivo. Son aquellos que generan obligaciones que se cumplen en el tiempo, es decir, se ejecutan en varias fases. Ejemplo de ello es el contrato de arrendamiento, donde las partes se obligan a realizar pagos periódicamente. También existe la clasificación según su causa. En esta clasificación se deriva onerosos, que son aquellos en los que ambas partes obtienen un beneficio y asumen un costo. Un ejemplo es el contrato de compraventa. Gratuitos. En esos contratos una de las partes obtiene un beneficio sin que se le exija una contraprestación. Ejemplo es el contrato de donación. ¿Cuándo se utilizan los contratos innominados? Los contratos innominados se utilizan en situaciones en las que las partes desean acordar un tipo de relación que no está específicamente regulada por la ley, pero que no contraviene los principios legales. Se emplean en contextos de flexibilidad contractual, donde las partes buscan adaptar el contrato a sus necesidades específicas sin tener que ceñirse a los contratos típicos previstos por el derecho civil. Algunos ejemplos comunes de uso de contratos innominados incluyen acuerdos comerciales innovadores. Es donde las empresas, al desarrollar nuevos productos o servicios, pueden crear una estructura contractual que no se ajusta a los modelos tradicionales. También existen los contratos complejos entre empresas. En ciertos negocios empresariales es posible que las partes necesiten un acuerdo específico que conviene diversas prestaciones y elementos de otros contratos, por ejemplo, elementos de compraventa, arrendamiento y prestación de servicios. También existen los acuerdos de colaboración. Cuando dos o más empresas deciden fomentar una asociación para trabajar en un proyecto común, pueden crear un contrato innominado
que definan sus obligaciones y derechos sin necesidad de ajustarse estrictamente a un contrato preexistente. En conclusión, los contratos innominados son una herramienta legal, flexible y adaptable utilizada principalmente cuando se busca una relación contractual que no encaje perfectamente dentro de los tipos de contratos establecidos por la ley. Las partes tienen libertad para definir las condiciones del acuerdo, siempre dentro del marco legal permitido. Muchas gracias.